Bueno, darles la bienvenida al AI Deep Dive de hoy con el doctor Luis León Vega, que nos va a contar un poquito más, doctor en inteligencia artificial y ciencia de datos aplicada. Estudió en Italia, estudió en Costa Rica, pero Luis, yo quiero aprovechar para darle tiempo y que usted nos cuente un poco de su carrera hasta cierto punto. ¿Qué llevó a Luis León a estudiar electrónica? Para yo no hablar mucho, pero ¿qué hizo que ese muchacho dijera, esa es la carrera? Yo conozco un poco la trayectoria de Luis a través de las noticias, de competencias donde lo vi participar y ganar. Pero bueno, si tuviéramos que devolvernos, Luis, ¿qué lo llevó a usted a primero ser un ingeniero electrónico? Ok, buenas a todos. Es un gusto estar acá hoy con Jürgen. Y bueno, para contarles un poco dónde surgió ese sueño por estudiar electrónica, todo comenzó desde muy pequeño. Mi papá es ingeniero eléctrico y bueno, era una persona retirada en ese momento y tenía mucha afición por la electrónica. Entonces yo veía un montón de gavetas con un montón de circuitos integrados y yo me preguntaba cómo hacerlo funcionar. Entonces, mi papá cultivó esa curiosidad y me dijo, bueno, este se conecta así, así, así. Entonces, llegó a tal grado, digamos, de que comencé a competir en las áreas de ciencia y tecnología y las expoingenierías. Y bueno, llegué hasta competir a nivel internacional 2 ocasiones en la Feria Internacional de Ciencia y Tecnología de Intel. Y bueno, ya era muy marcado de que a mí me apasionaba el campo y decidirme por electrónica. Al final, yo entré al tecnológico. De hecho, yo estaba indeciso entre 2 carreras. Me gustaba mucho la parte de programación porque en cierta parte de mi carrera yo dije, bueno, no puedo combinar la compu con la electrónica. Y aprendí a programar en Basic, en Visual Basic precisamente, y a ver cómo sacaba señales a través del puerto paralelo de la compu. Y bueno, ahí comenzó un poco eso, la afición mía por electrónica. Luego comencé a programar mi controladores PIC y comencé a estar indeciso. Ok, me gusta mucho esta parte de programación, pero me gusta mucho la parte electrónica. Entonces, estaba indeciso entre la carrera de computadores y la carrera de electrónica. Al final, esto va a sonar un poquito muy odioso, pero fue el pensamiento honesto de aquella época, que yo digo, bueno, electrónica es lo que me apasiona y creo que la parte de computación puedo abarcarla un poco más después. Ahí a punta de libro o saco otra carrera. Entonces me incliné al final hacia electrónica. Y bueno, ya todo fue escalando, digamos, al punto en que, eh, bueno, tuve mi primer empleo después de trabajar y de hecho hasta el final de la carrera me decidí a, a la parte de procesamiento digital de señales o de imágenes digitales también, que es como una combinación entre la programación y la parte de bajo nivel, en nivel de hardware. Y eso, digamos, durante el trabajo, que todavía trabajo para la misma empresa, es sumamente interesante lo que hacen ahí y me mantiene muy ocupado y yo siento que voy a durar ahí todavía tamaño rato. Y después fui escalando, bueno, para describirte un poco el trabajo, es Y en Luis, sistemas empotrados. Ajá, disculpa, antes de pasar a esa parte que podemos profundizar, dale. pero yo quería preguntarte, porque siempre en la primera parte hay un público de gente que nos escucha que a veces no sabe qué estudiar, ¿verdad? Ujú. O, o que piensa que la carrera tal cual está nombrada, no sé si hoy, por ejemplo, su gafete dice Luis León, ingeniero electrónico, sino que a veces trasciende, ¿verdad? La electrónica, como usted dice, fue un elemento del mix, la computación fue otro, luego esa profundización en las otras áreas lo convirtió en lo que es hoy, pero quería preguntarle un poquito antes de pasar a esa parte ver el trabajo en esta compañía, ¿qué otras áreas de conocimiento fortalecieron a Luis el Builder, diría uno, Luis el constructor de qué otras áreas? Hemos hablado de electrónica, puedes ampliar, computación, pero ¿qué otras áreas han favorecido que usted sea un mejor maker, diría uno? Ok, eso es una muy buena pregunta. Aparte de la electrónica y la computación, hay varias cosas que
van más en la parte suave o las habilidades blandas. Por ejemplo, esa creatividad o esa necesidad de ser creativo, la curiosidad, es lo que a uno le impulsa a preguntarse ciertas preguntas que a uno lo van guiando. Por ejemplo, ¿qué tal si yo combino la parte más brava de la matemática, ahora sí, con computación y electrónica? Y ahora sí, llega un punto en que yo digo, ok, ya lo programo en C o en Python o en el lenguaje que usted quiera. Y llega usted la pregunta y es, mira, esto me corre muy lento. ¿Cómo puedo yo sacarle más jugo a la compu? Y ahí es donde usted comienza, digamos, a expurgar y a indagar más adentro y yo le digo, ok, ya llegué al límite del CPU, ¿cómo puedo yo ir más allá? Y esa es precisamente la línea de pensamiento que yo he venido dándole. Y realmente usted en electrónica, en una carrera de licenciatura o de bachillerato en computación, usted no llega a ver esos límites. Es como, por así decirlo, yo sentí la licenciatura de electrónica sentó las bases de conocimiento para yo llegar a aprender más sobre esa base. Yo le digo mucho, yo doy clases en el TEC y yo le digo a los chicos, bueno, hay, hay varios eslabones dentro de la carrera académica. Está ser licenciado, o bachiller, está la parte de maestría y está la parte de doctorado. La parte de la licenciatura y bachillerato, usted no va a salir listo para un trabajo. Eso es un hecho. Pero usted aprende a aprender. Es muy distinto que alguien que estudió política se meta a programar a bajo nivel. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque no tiene las bases de conocimiento suficientes. Ya la maestría y el doctorado profundizan más en ese aprender a aprender y es donde usted comienza a darle cuerda a preguntas más difíciles y a tener razonamientos más críticos y profundos dentro de cada área. Pero sí, ese es como, por así decirlo, la parte Sí, que me gustaría compartir ahí. súper, ¿no? Y yo dejo ahí un pin súper importante en ese valor del conocimiento de lo que la gente está llamando los fundamentales, los fundamentals. Como que están volviendo, Luis, estamos volviendo a matemática, a computación, a... Hace poco escuchaba, más adelante vamos a hablar más de AI, porque quisiera que me contaras qué se hace en Richmond, creo que así se llama la compañía en la que estás. Pero de que al final es energía, ahorita que se convierte en inteligencia, afirman algunos, ¿verdad? De todo ese ciclo. Pero entonces ya tenemos un Luis que ha hecho muchas cosas, ¿verdad? Proyectos que han impactado el medio nacional, que ya estaba saliendo del TEC y que va a profundizar en conocimiento. En ese momento, Luis, el AI no aparece todavía no están. ¿Cuándo fue la primera vez que Luis León programó un perceptrón en una red neuronal en cualquier lenguaje? ¿Cuándo fue que apareció el AI en la vida de Luis León? Eso, bueno, el primer perceptrón o el primer modelo apareció precisamente al finales de cuando yo estaba haciendo electrónica. Y yo digo, bueno, esto va a ser el boom. Yo dije, porque usted va a lograr automatizar cosas a partir de aprender los datos. Yo me imaginaba, por ejemplo, un robotcito que iba recorriendo o estaba aprendiendo a caminar, entonces iba iterando una y otra vez y cada vez que tomaba, digamos, por ejemplo, un buen paso, tenía un reconocimiento. Eso es lo que ahora se fundamenta como el reinforcement learning. ¿Verdad? Eso es precisamente cada acción que te acerca más a la meta, tenés un reward. Y yo sin querer lo estaba pensando así hasta que ya formalicé el término. En fin, yo creo que la inteligencia artificial vino a mí de alguna manera. Yo no la busqué, vino a mí cuando yo comencé a estudiar ya los posgrados. Como, mira, está esto de supercomputación y vieran que está usándose mucho la inteligencia artificial por acá. Y yo, bueno, vamos a aprender. Entonces ahí fue donde comencé yo más a indagar esta parte. Y sí, digamos, la cuestión es que yo no me quedé, como por decirlo, ok, yo entreno el dato, tengo que limpiarlos, entreno el dato y ya tengo el modelo de inferencia. El detalle es, ok, ¿cómo funciona eso por dentro? Y ahí fue donde ya comenzó esa hambre de ver cómo hacer las cosas mejor desde adentro y desde las oscuridades, como dice la gente. Sí, y bueno, para los
Creo que uno de sus posgrados, al menos en maestría, fue en Computer Science, ¿cierto? En Ciencias de la Computación, que no sé si ya fue una vindicación de aquel Luis que reforzó esa parte de Computer Science y luego lo que nos cuentas, estaba leyendo un poquito de lo que hace Richmond y también nos puedes contar, creo que mezclado es, nosotros no vemos como usuarios, mucha gente ve la inteligencia artificial a través de la explosión que hubo en noviembre de 2022 con ChatGPT, pero desde antes, el investigador cuando yo le preguntaba lo vio como un continuo, fue nada más Sí. algo comercial que pasó. Eh, pero no sé si podríamos, si nos podrías contar un poquito de qué es el AI que funciona de forma local. Iniciemos por ahí. Que mucha gente, a mí me pasa, Luis, yo doy clases de otras materias y a veces les digo, ustedes saben que el AI funciona sin internet. Y todavía eso, Luis, que es así como un dado, es una batalla ganada. Entonces, cuál es ese beneficio que se ha visto, podemos profundizar, de utilizar modelos locales en el hardware que nosotros tenemos? Ok. Eso, vamos a ver. Al final, todo lo que es LAI son puras operaciones matemáticas, precisamente en el área de álgebra lineal. Como usted decía, estamos volviendo a los fundamentals y es precisamente porque necesitamos volver a esos inicios que ya no son datos, sino cómo esos datos se van transformando. Entonces, partamos de que son operaciones matemáticas lineales. Y resulta que, y acontece que al final, digamos, es una serie de transformaciones de datos dentro de la misma compu. Ahora, ¿qué es lo que nos permite a nosotros correrlo localmente? Bueno, precisamente el número de solicitudes primero que va a tener ese botcito no va a ser tan abrumador como lo tiene, por ejemplo, los servidores o la granja de datos de ChatGPT. ¿Y qué se ocupa para correr AI dentro de la computadora? Puede ser algo tan pequeñito como un microcontrolador que corra ahí algo, digamos, un modelo muy pequeñito, algo que nada más tome una foto, identifique si es un gato, si es un perro, hasta ya un modelo más complejo, como por ejemplo los LLMs o los Large Language Models, que ya eso sí ocupas, digamos, un poco más de compute power, pero tampoco se necesita un GPU o una unidad gráfica. Sí. Al final, lo que usted ocupa es algo que sea capaz de hacer matemática y digamos, hacer con procesamiento matemático, ya sea en punto flotante o en punto fijo. Eso es lo que vos ocupas. Me encanta la definición de llevarlo uno a lo básico, porque ahorita Luis pasó que mucha gente con el boom de OpenClaw, que fue como una adaptación agéntica de los LLMs, que la gente llama cómo sacarle provecho al LLM a través de un agente, iban y compraban una Mac Mini, ¿verdad? Porque solo ahí se puede correr y la verdad es que usted nos dice, de hecho yo agarré varias compus viejas y funcionan. O sea, eso es un primer mito, no todo corre y en GPU, puede correr en CPU y usted lo lleva más allá. Si el controlador puede computar esas, a veces son matches multiplication, entre otras operaciones, ya funciona. Y en esa utilidad, Luis, ¿cuáles son esos casos de uso que usted está viendo si usted tuviera que devolverse, por ejemplo, cuando estaba creando esos robots que identificaban imágenes, tal vez un sistema experto, no sé si tomaba decisiones? ¿Cómo cambia el paradigma? ¿Será que usted se volviera atrás y hubiera rediseñado alguno de sus proyectos? Ah, sí, de fijo, digamos, ya el Luis León de hace que 15 años, 16 años, ya, digamos, pasar de algo como un simple sensor que detectaba la distancia y que después de cierto umbral ya eso se considera que detectó un objeto, a, por ejemplo, poner una cámara, identificar qué tan cerca está, cuánto tiene que rodearlo. Ya luego algoritmos como el aprendizaje reforzado, cómo aprender el entorno, cómo explorarlo. Hay una gran variedad de cosas que hubiera modificar, que puedo modificar. Y yo digo, mira, eso puede llegar a ser algo como lo que actualmente hacen muchas empresas que ya están en robótica, el famoso Embodied AI o el Physical AI, que es mucha esta parte o este boom que va en paralelo de la parte agéntica, pero ya en la parte física. Ya usted en Estados Unidos ve gente o ve robots
repartidores, por ejemplo, llevando encargos, o ves vehículos autónomos. Entonces, digamos, eso sí es todo un, es todo un boom con respecto a lo que hace 15 años uno tenía en mente, digamos. A veces uno decía, mira, eso está muy jalado el pelo, y ya es una realidad. Ya sería, sí, muchos problemas parecen estar resueltos, pero ahora yo creo que nos retan a que, me imagino yo, en sus proyectos actuales, a subir la barda. De hecho, hace poco veía, creo que era en LinkedIn, y voy a darle nada más mi idea para provocar la explicación. Creo que estaba reclutando estudiantes para evaluar el rendimiento de algunos de estos modelos LLMs en entornos locales, ¿verdad? Entonces, te voy a dar un comentario para, hace poco estaba viendo, por ejemplo, que en la Mac M4 y la Mac M3, que en la M3 corría mejor ciertos modelos en términos de la rapidez de cómo salían los tokens, porque hay una serie de características dentro del GPU que estaba en esa computadora que permitía que la data viajara diferente. Cosas que, te digo yo, me he puesto a investigar porque uno, si tiene esa responsabilidad, si lo vas a aplicar como ingeniero, echarle un ojo. ¿Qué has investigado? Esa posición está abierta. ¿Qué has descubierto interesante con los estudiantes y en su propia investigación? Ok. Como te venía diciendo, ya ahora, bueno, aparte de Rich trabajo en el TEC y precisamente una de las cosas que hacemos o en la que estoy involucrado en el TEC es en investigación de computación sostenible. Y bueno, ¿cuánto es el workload de la computación actual en la parte sostenible? ¿Qué es lo que ocupa más sostenibilidad? Precisamente el AI. Y cómo saber, por ejemplo, qué tanta energía nos va a drenar la inteligencia artificial, que ahora cambiamos todas las luces incandescentes, las amarillitas, por luces LED para ahorrar energía, tener electrodomésticos más eficientes energéticamente, pero vemos que todo eso que estamos salvando, todo el AI se lo está tragando, por así decirlo, Y no lo ¿verdad? estamos viendo, que no lo había visto desde ese punto de vista. No Ajá, muy sí, silenciosamente, no, pero muy, no sé, como que muy camuflado, ¿verdad? exacto. Usted nada más abre el chat de ChatGPT o cualquiera de las inteligencias artificiales que vos tengas y bueno, vos envías el texto y te lo recibes. Pero ¿cuánto consume el equipo que fue asignado para que resolver su consulta? Te pongo un ejemplo muy numérico y aquí voy a hacer con estimaciones. Eh, Adelante. ok, generalmente un nodo de supercomputadora o un rack con una GPU y una CPU de servidor, más sus tarjetitas de red para las comunicaciones de alta velocidad, eso anda consumiendo entre 1 a 1.5 kilowatts. ¿Ok? En contexto, con lo que usted tiene en la casa, eso es como tener encendido a full un disco medio de la cocina eléctrica. Wow. Ok, es eso. Ahora, cuando usted digita el texto, usted lo manda, ese computador comienza a hacer los cálculos para darte ahora sí la respuesta de vuelta. Y prácticamente en lo que dura de respondiéndote eso es como tener ese disco a full. Dependiendo de lo que usted haga, puede ser 1 minuto, puede ser 5 minutos, imagínate más o menos ese impacto. Ahora, escalarlo por las veces que lo usas durante el día. Digamos que puede variar entre 1 hora, 2 horas, no sé, se me ocurre. Entonces, estuviste ahí cocinando algo al disco medio full, durante 1 o 2 horas. Y, y pongámoslo un poquito más extremo el asunto del ejemplo. Pongámoslo con otros números. Un abanico de un ventilador a full puede andar consumiendo sus 60 a 100 watts. Eso quiere decir de que son como entre 10 a 20 abanicos, ¿verdad? Encendidos durante ese tiempo. O, por ejemplo, los bombillos de antes, los incandescentes de 100 watts, eso igualmente entre 10 a 20. Y, y sí, básicamente consumimos energía. Y ahora escalarlo con los millones de personas que ahora usan todo esto. Sí, y de hecho lo dejo ahí porque a veces no lo vemos porque la conversación, creo que Luis, usted la tiene más cercana en Estados Unidos, creo que la tienen súper viva, el tema de los data centers, hay gente que protesta en ciertos lugares Mm, porque se hacen los data centers. Eh, Cierto que hoy en Costa Rica
Mm, el impacto que más que estamos teniendo somos como consumidores de tokens, pero Ujú, no, todavía no estamos siendo directamente, porque creo que en Costa Rica pueden haber sus data centers enfocados en investigación, algunos de uso comercial, pero tampoco en ujú. esa magnitud, ¿cierto? Hoy Costa Rica es un consumidor que se lava las manos un poco. Es correcto. Aquí en Costa Rica lo que hay es investigación de la utilización de modelos, pero ya más a la parte científica. Por ejemplo, analizar modelos climáticos, analizar modelos biológicos como tal, simulaciones biológicas. Eso se hace, por ejemplo, en el Centro Nacional de Alta Tecnología, mayormente. En el TEC, por ejemplo, hay unos cuantos servidorcitos que hacen entrenamientos, datos muy pequeñitos. O sea, no podemos compararnos todavía a la escala global. Y te pongo un dato más curioso todavía. Imagínate que para enfriar un data center, El cooling, yo estaba pensando en la energía del cooling, hacia adelante, ¿no? eso de todo el porcentaje de lo que logra consumir un nodo se va el 30%. Wow. Imagínate. Y para ponerlos en números un poco macros, eso anda consumiendo 1 megawatt, un centro de datos ahí medio modestito, ¿verdad? Pequeño todavía. Y eso ya, digamos, el 30% serían 300 kilowatt hora, digamos. ¿Y a cuánto equivale eso? Bueno, eso es el consumo de una casa durante un mes, más Wow. o menos, para darte un contexto. Y bueno, eso es un problema activo y está muy latente. Ya ahora, algunos hablan sobre el AI, el AI bubble, ¿verdad? Ajá. Que dice, van a reventar, dice que va a reventar. Algunos dicen eso. Yo aquí te doy mi opinión un poco personal con base en mis observaciones. El AI vino para quedarse. Ya usted no, al menos yo como desarrollador de software también, yo no me veo ya sin ese look de la inteligencia artificial. Me ha facilitado mucho las cosas. Soy más productivo. Yo no necesito preocuparme ya, por ejemplo, por, qué sé yo, por pulir mensajes de emails y que se vaya algún error ortográfico. Simplemente ahí, mira, puedes darme unas ideas acá y puedes pulírmelo acá. Ok, perfecto. Entonces, se convirtió parte del ciclo de retroalimentación. Y ya hay clientes. Ahora el detalle es hacerlo sostenible. Ahorita usted va a ver todo el problema de que los precios están comenzando a crecer, ya la gente está comenzando a facturar por tokens, precisamente es porque ya no se puede sostener el costo. Y Hubo, ahora ese es el bubble que está reventando, el costo. Ya la gente está adicta, ahora sí, te reventamos la bombita y tenés que pagar. Y el problema es que la gente no quiere pagar. ¿Y cómo resolvemos ese problema? Aquí es donde ya entra la gente que trabaja en las oscuridades, en las profundidades, es decir, cómo logramos reducir el consumo de energía de los data centers mientras preservamos la eficiencia o el rendimiento. Y digamos, aquí es donde se va a poner más interesante, porque la gente, eh, por así decirlo, estas empresas Nvidia, AMD, son las que se están agarrando bastante fuerte y ese es, digamos, ese va a ser el próximo boom que va a surgir en el AI, que alguien logre masificar y hacer más viable toda esta parte del AI. Ya vino para quedarse, sigue ahora sí, hacerlo más accesible. sostenible. Luis, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo? Yo te doy mi prompt, dirían por ahí. Yo he escuchado y bueno, yo he hecho por ejemplo, yo ahorita tengo aquí en mi computadora, en Linux, veo yo cuánto estoy usando de GPU, ahorita 25%, pero yo lo puse ahí porque para empezarme a familiarizar un poquito más con el consumo por mis experimentos locales y demás. Entonces, ahora lo veo. Yo descargo un modelo, ya sea en Olama, en Hugging Face, un modelito y lo corro y yo digo, wow, es que se ve y mi computadora, eso que dice Luis, yo empieza a sonar, ¿verdad? El cooling de mi computadora empieza a trabajar, empieza a consumir energía. Esto en escala masiva genera un impacto. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hacemos esos data centers más eficientes? Hay que mejorar los modelos, hay que mejorar el hardware, hay que hacer los famosos TPUs o NPUs. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo mejoramos todo este ciclo para hacerlo más eficiente? Ok, aquí hay una cuestión de varios aspectos.
el primer aspecto, por ejemplo, es la parte que usted decía, cómo hacemos más pequeñitos los modelos. Eso es ya optimización a nivel de modelo, cómo los destilamos, cómo les ponemos menos parámetros, cómo los cuantizamos. Ahorita está la famosa hambre de la memoria RAM, precisamente porque los modelos ya no caben, ¿no? Entonces, el primer paso es saber selectivamente cuál es la calidad de resultado que yo ocupo. Yo tengo uno de los estudiantes que está haciendo tesis de maestría conmigo, que precisamente es el área que tocaste de LinkedIn, que nosotros tenemos que comenzar a balancear cuál es el compromiso que estamos dispuestos a pagar en calidad de resultados. Tenemos la parte de rendimiento bruto, que es la cantidad de tokens por segundo. Tenemos la parte del consumo de energía, que en este caso sería watts por hora. Y luego tenemos la parte de calidad de resultados. ¿Qué tan accurate son los resultados que nos está dando el modelo? Entonces, puede ser que ahorita tengamos una tarea muy, qué sé yo, por ejemplo, muy trivial y estamos usando un modelo sobredimensionado. Es como el famoso overfitting, por ejemplo, cuando usted está entrenando un modelo. Entonces, aquí es aplicar lo que le llamamos en probabilidad estadística en esta parte el Occam's Razor o la rasuradora de Occam, que es tratar de mantener el modelo lo más simple posible para el problema en específico. Entonces, eso es una de las partes, saber cuándo ocupamos todos los caballos de fuerza de un modelo. Lo segundo es, ahora sí, cómo hacemos los data centers más eficientes, porque el uso va a quedar sostenido y puede incrementar con el tiempo, ¿verdad? Y hay mucha gente haciendo agentes por todo lado, eso se va a masificar más todavía. Hay tendencias de lo que yo he escuchado, por ejemplo, en Europa hay una iniciativa de hacer un super data center en Finlandia o en un lugar del Ártico que precisamente aproveche el agua congelada del Ártico, enfrías y devolves al Ártico. Daños ambientales que pueden haber de eso, los va a haber. Estás haciendo un calentamiento allá arriba. Entonces, eso es uno, y luego descentralizas toda la parte de ese data center en otros países de Europa. Eso, digamos, para investigaciones un poco más laxas. Entonces, eso es tratar de aprovechar los recursos y a ver cómo lo hacemos. Y lo segundo es, ok, estamos ahorita quemando carbón como si no hubiera mañana. Es como ir de, no sé, por ejemplo, Guanacaste a San José en una tundra de gasolina, el motor, no sé, 5000 o algo así, Y solo. y solo a, por ejemplo, ir a un carro motor 1500. Vas a llegar, te apuesto que casi en el mismo tiempo de un lugar a otro. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, ahorita estamos manejando la tundra, que son todas estas GPUs de NVIDIA, las que usted conoce, las H100, A100, ahora las de 100 de las Blackwell, y luego los híbridos ahí raros como la MI300 de AMD, la MI300A, que es un APU, y la versión homóloga que es de NVIDIA, que es la de la Grace Blackwell y todas estas variantes, las Vera Rubin, por ejemplo. Y todavía siguen quemando carbón. Entonces, ¿qué ha hecho NVIDIA actualmente? Compró la parte del diseño de Groq del LPU. ¿Por qué? Porque resulta que cada arquitectura a nivel electrónico está especializada para una tarea en la que es muy buena. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahorita toda esta parte? ¿Y por qué el CPU ya se está convirtiendo en algo relevante? Porque es el que nos permite orquestar y distribuir el trabajo para ser más eficientes. Y aquí es donde necesitamos comenzar a ahondar en ver cómo hacemos más eficiente la ejecución. Sí, el Grok con Q, para quien nos escucha, ¿verdad? Que está el otro Grok con K. Eso es muy, muy interesante y yo me pregunto, nos diste como varias aristas, que si hoy, Luis, en su experiencia, vale la pena tener modelos locales. O sea, ya estamos viendo que es muy fácil. De hecho, ahorita en sistemas, probablemente hay sistemas Linux más curtidos, pero por ejemplo, en la última actualización de Ubuntu ya se puede descargar Gema 4. Bueno, cualquier persona lo puede hacer. Pero voy a volver a la pregunta.
vale la pena. Incluso si alguien está en Windows, está LM Studio, lo puede ver ahí como más gráfico. En Linux hay otras opciones, en Mac también se repiten las que acabo de decir. Vale la pena en el día a día tener un playground de modelos locales en la compu. Eso es una muy buena pregunta y va a depender mucho de lo que hagas, ¿verdad? Primero, tener el modelo local, obviamente no tener las super GPUs y las super CPUs de un data center, entonces por consecuencia tu consumo va a ser menos, ¿ok? El problema es que estás cargando tu sistema. Ese es como el principal sacrificio. Sacrificas parte de tu sistema para resolver la parte de la consulta del LLM y pues es como bloquear tu compu parcialmente para esa consulta. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si estás corriendo un videojuego en paralelo con tu consulta, Se fue. se fue el juego para abajo. Eso es uno. Y si estás, por ejemplo, si sos como de las personas que te gusta mucho Electron para programar con Visual Code y tenés Spotify y Chrome ahí comiendo como si no hubiera un mañana, el rendimiento baja. Entonces, ese es el sacrificio que tienes que hacer. Energía puede ser beneficioso a nivel de toda la escala que está haciendo. Es distribuir todo este consumo de tener, por ejemplo, un data center a todo el mundo, lo cual es bueno, es positivo. Y hay tendencias, digamos, de que, de hecho, está la microgeneración eléctrica, que es como que pones paneles solares en las casas y te ayudas un poco. Eso por ahí. Ahora, lo otro es el talón de Aquiles del modelo local. Y por lo que ahorita estamos conversando sobre memoria RAM. Usted no puede correr los modelos que a usted le ofrecen, ayudarle a usted a codificar. Con su, como dice ChatGPT, Research Capability o Research Intelligence. Ya eso usted no lo puede correr en un modelo local. Ocupas una compu ya con bastantes prestaciones como por ejemplo, ya tiene que tener más de 128 GB de RAM y tenés que ver cómo lo comprimís. Sí, Entonces, creo que hago un paréntesis ahí nada más rápido, que eso es una pared con la que cualquier persona puede chocar. Creo que lo que la gente, si que nos escucha, puede hacer eh, es tratar de usar Olama, LM Studio, descargar los modelos, verlos tal vez como, ese es el primer paso, muy intuitivo, verlos como un archivo, verlos como el archivo que ujú, está localmente, que ocupa espacio en memoria, que cuando se levanta necesita otro espacio, cuando se hacen las consultas empieza toda la interacción. Eh, entonces, en la típica computadora, los modelos y la cantidad de parámetros es muy baja. A veces, Luis, uno ve que sale que OpenCloud con modelos locales o Cloud Code con modelos locales, pero la capacidad que pierden es demasiada. No, ujú. no casi no sirven, pero para diferente, dependiendo del caso de uso. Ahí quería hacer una pregunta sobre un término que usted nos dejó, que era quantization, que tal vez nos puede dar una intuición de qué es, a qué nos referimos cuando tenemos un modelo y hacemos y aplicamos este proceso. Ok, eso es una pregunta interesante. Ok, la cuantización o quantization básicamente generar o por default, cuando usted está entrenando un modelo, generalmente usted lo entrena en una notación que se llama punto flotante de precisión simple o flow 32. Esto, para darte un poco de contexto, vas a tener un número que va a estar ocupando 4 bytes de memoria y va a tener como, o va a estar dividido por secciones. Una parte que es la mantisa o una parte fraccionaria que va entre, en este caso, de 0 a 0.99 periódico, o sea, casi uno, menos uno. Y tener la parte exponencial, que es lo que va moviendo la coma decimal. Entonces, ese número de 0,1 lo multiplicas por un número exponenciado de 2 a la n y ya tenés ahí un número representable entre, eh, no me acuerdo ahorita los rangos, pero son números sumamente pequeñitos y sumamente grandes. Ok, ahora, resulta que en muchas ocasiones los parámetros dentro de estos modelos están acotados dentro de dos valores. Generalmente, pues, el más típico o el más habitual es entre -6 y 6. O sea, vos no ocupás, por ejemplo, números de millones o billones, por así decirlo.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ok, lo que tratamos es, ok, ya no ocupa 4 bytes, vamos a ir reduciendo o cortando bits con una rasuradora hasta tener la precisión justa que nosotros ocupamos. Y eso, pues, a veces funciona y sin pérdida de generalidad, como le llamamos nosotros, que es que no va a perder la accuracy, pero a veces pasa que nosotros estamos dispuestos a cortar un poquito más. Y ahí es donde comenzamos a perder, digamos, calidad de resultado. Y eso es básicamente la cuantización, tratar de cambiar nuestra representación a que ya no representen números tan poco útiles a números que ya realmente tengan el significado que nosotros queremos. Sí, y mantiene uno viéndolo desde el punto de vista más de la salida, si logra cumplir el propósito, esa disminución en la cantidad de información que está guardando el modelo, que al final afecta su peso, es algo válido, ¿verdad? Y me gusta mucho esta línea de investigación porque en algún momento escuchaba, Luis, que la gente decía, es que en Costa Rica hacer investigación de AI es muy difícil porque aquí no obtenemos los data centers, se plagaría la luz de todo Costa Rica y demás. Pero la investigación puede orientarse en ese sentido. Para estos experimentos, ustedes lo han hecho desde, imagino que en una computadora hasta en los servidores, tal vez de investigación que hay en la universidad. Entonces, esa es la pregunta. Uno puede hacer investigación de inteligencia artificial sin necesidad de tener acceso a esas grandes granjas de cómputo donde probablemente cubre el preentrenamiento y el post-training y la inferencia que ya hablamos que es súper cara. Pero se puede hacer investigación en Costa Rica de inteligencia artificial a ese nivel. Ok, eso es una buena consideración y hay que decir las cosas como son. Se puede hacer y no se puede hacer al mismo tiempo. Okay. Tenemos limitaciones como país, a nivel país y a nivel universitario, digamos. No es un secreto para nadie, digamos, de que las universidades no disponen de, digamos, de un recurso considerable para investigación. Entonces, las capacidades pueden ser limitadas. Entonces, por ejemplo, llegar a entrenarse su propio foundational model, como le llamamos nosotros, o para exponerlo un poco más en palabras simples, un modelo que generalice todo como ChatGPT, eso, así como con todos los datos propios, eso no es posible acá. Vamos a durar mucho tiempo. Pero lo que sí podemos hacer, por ejemplo, es que vamos a hacer estos experimentos de ver qué tanto podemos llegar al límite del modelo, hacer optimizaciones, eso sí se hace. Por ejemplo, en el área mía, cómo hacer arquitecturas de procesamiento que logren también quitarle un poco de peso al asunto y decir, ok, en lugar de que tener una máquina que me procese esos 4 bytes, porque pasa, de hecho, la cuantización es solamente una parte del storage para hacer el modelo pequeñito. El detalle es que cuando lo ejecutas, tenés que volver a expandir a los 4 bytes, a volver a la representación numérica de la que, digamos, comprimiste y ahora tenés que descomprimir y hacer todo el procesamiento. El detalle es cómo nos brincamos esa parte. Y es precisamente la parte de la investigación que nosotros realizamos en el TEC. Hay otra gente que entrena modelos haciéndole fine tuning para quitarle la generalización a estos modelos y afinándolos muy bien en una tarea en específico. Eso sí se puede realizar, pero como dije, los foundational y agarrar todos los datos, así, tratar de entrenar un modelo de 70 billones de parámetros, ya eso sí, podemos quedar cortos. Sin embargo, aquí hago la coma, por eso digo, no se puede, pero sí se puede, es que también tenemos la facilidad de tener cooperación internacional. Por ejemplo, acá en el TEC nosotros cooperamos con universidades en Europa que tienen data centers que ya son muy decentes. Por ejemplo, ahorita uno de los estudiantes que está investigando en la parte energética de los AIs está trabajando con un instituto de investigación en Trieste, Italia, que ellos tienen una supercomputadora y precisamente ellos nos facilitan el acceso a cambio de que nosotros abramos el conocimiento. Y Sí. esa es, digamos, la promesa que nosotros hacemos. Vamos a abrir el conocimiento y vamos a hacerlo público. Y Luis, ¿será que, bueno, una pregunta y luego esta representación en flotantes, ¿será que hay gente que la ha retado? Yo escuchaba, te digo, que hay gente que ha retado el hacerlo
por ejemplo, en menos 0, 1 y 1, ¿verdad? Y que pueda generar algunos rendimientos. ¿Has escuchado de eso, de gente que ha retado esa representación para que sea más liviano? Ajá, está la representación de 1.58. Probablemente has escuchado sobre un modelo que se llama BitNet de Microsoft, que precisamente lo que utiliza es una cuantización ternaria. O sea, si vos sacas el logaritmo en base 2 de 3, te da 1.51 por ahí, que son, digamos, los tres posibles valores. O sea, menos 1, 0 y 1. El detalle con estas representaciones es que viene con el compromiso de la cuantización. Vos pensás de que no estás perdiendo generalidad cuando vos recortás los datos, pero siempre existen los famosos outliers o los Sí. casos de esquina que uno no los contempla y es precisamente donde uno pierde la capacidad de generalidad en esos particulares. Entonces, como puedes ahí más o menos intuir, tratar de abusarse en la representación, ya ahí comienzas a desmejorar mucho el modelo, dependiendo de sus capacidades. Súper, súper, ¿no? Que quede por ahí también para el curioso, investigar esa parte eh, que me parece a mí, lo dejo acá, es un estado del arte. O sea, me parece a mí que, como yo lo escucho, Luis, esa investigación de cómo optimizar el uso y es una combinación de hardware y software para este tipo de operaciones matemáticas, es algo que se está resolviendo ahorita, que en el momento lo que se resolvió, creo que desde que vivieron arquitecturas como el Transformer y demás, fue el permitir que los modelos tuvieran ese GPT, ese General Purpose, pero ahorita tenemos este reto. Y quería preguntarle, Luis, con su visión, ¿usted ve al hardware cambiando, al celular cambiando, por ejemplo, ahorita Google sacó Edge Gallery, entonces uno puede descargar Gemma, como te he mencionado, se pueden descargar modelos para jugar con AI en la computadora, pero ¿será que el Raspberry, que el Arduino, que todo el mundo va a cambiar? Porque ahora, como yo os digo, el AI se metió en nuestra vida. ¿Cómo ve Luis cambiando al hardware en general con ese tema del AI? Eso está cambiando, realmente, digamos. Vamos a tener la línea que tenemos actualmente y vamos a tener una otra categoría que es AI Enabled Hardware, digamos. Y de hecho no estamos lejos, eso está en el presente. Por ejemplo, la parte en Richmond se trabaja mucho la tecnología de NVIDIA Jetson y día con día, digamos, NVIDIA va poniéndole más features precisamente hacia precisamente tratar de habilitar el AI en todas esas tecnologías. Volvamos a algo más cotidiano, quizás. Por ejemplo, la parte de las computadoras personales. AMD ya tiene integrado el NPU. Y ustedes lo ven en el administrador de tareas de Windows, por ejemplo. ¿Cuánto se utiliza el NPU? Y está corriendo inferencias. Y Luis, ahí para la gente que nos escucha, una intuición de qué es el NPU. Tal vez la gente ha escuchado del CPU, que en algún momento se confundía incluso con toda la caja, ¿verdad? Donde estaba el CPU, ¿verdad? Ahora el GPU, que yo creo que la gente tiene la intuición de qué es lo que es, pero ¿por qué surgió el NPU? ¿Ok? Generalmente pensemos en el típico gamer. El típico gamer va, adquiere su CPU, lo tiene de ciertas prestaciones y tiene su tarjeta gráfica con ciertas prestaciones también. Digamos que se compró la RTX 3070, no sé, se me ocurre. Ok, el detalle es que ese gamer no va a querer que su rendimiento baje porque el juego utilice AI. O peor aún, digamos que, qué sé yo, que Windows se puso ahí a hacer un update y se puso ahí a hacer cosas, no sé, OpenClaw, se me ocurre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha venido a solucionar la parte de arquitectura? Ok, ¿qué tal si más bien le quitamos esa carga al CPU y al GPU, a la tarjeta gráfica, y lo hacemos en un pequeño núcleo especializado en inferencia, que haga las operaciones específicas que ocupa la inteligencia artificial? Entonces, esto por dentro está compuesto generalmente de tres partes. Primero, un procesador orquestador que es capaz de ejecutar operaciones escalares, es decir, por ejemplo, multiplicar dos números.
Luego tiene las operaciones vectoriales, que es agarra varios números y los multiplica contra otros varios números en paralelo. Y eso todavía no es suficiente. Entonces, como usted dijo, la multiplicación de matrices. Hay una unidad especializada en multiplicar matrices de forma eficiente. Entonces, eso es un NPU, una arquitectura especializada en vectorizar y en multiplicar matrices que nos ayudan a bajar la carga computacional de un modelo. Súper. Yo creo que nos queda el concepto bastante claro porque, y también me parece interesante eso, que en AMD, que ya tiene, o sea, que ya lo viene incluido, que se puede ver en la compu. No lo había escuchado yo. Había escuchado yo el término de NPU, pero no de que ya, y eso Luis, se está comercializando, o sea, la gente no lo pide, pero está ahí. Y ahí quería aprovechar un tema hablemos del OS de las computadoras. ¿Cómo, ¿Okay? entonces, cómo tiene que cambiar el sistema operativo? Yo sé que usted tiene amplia experiencia, al menos en Richmond, que trabajan con sistemas embebidos en Linux. ¿Cuál es la respuesta que ahorita están teniendo los sistemas operativos, si tienes visibilidad, con respecto a esto del AI? ¿Están cambiando, se están actualizando para que funcione de mejor forma? Ok. De hecho, no sé si vos seguís de cerca los GTCs o GTCs de NVIDIA, pero el fundador de NVIDIA o el CEO de NVIDIA, bueno, es lo mismo, es la Sí, misma persona. Jensen Huang tiene como Ye- 30, es el CEO activo de tecnología, creo que más viejo de la Ajá, historia, porque tiene como 30 años, sí. ajá. Don Jensen decía que eso, digamos, es un cambio radical en todos los ámbitos, desde el hardware hasta el software. Ahora, en el sistema operativo, ¿cómo va a cambiar eso? Bueno, eso a nivel, por ejemplo, de Linux tiene una base muy sólida de cómo usted se comunica con los dispositivos y es prácticamente, hay técnicas que te permiten utilizar la memoria física directamente y sin tener que estar haciendo copias y todo eso. O sea, es prácticamente optimización muy bajo nivel lo que está sucediendo ahí, pero ya existe. Yo como tal, el sistema operativo yo siento que no está mutando tanto, está agregando nuevas funcionalidades, nuevos features como la introducción de Rust dentro del kernel de Linux, pero es más como a nivel de drivers, tratar de habilitar tan pronto como sea posible las habilidades inheridas del procesador que está corriendo ese sistema operativo. Y aquí una cuestión muy importante, eso en el propósito general. ¿Qué pasa en propósito crítico? Por ejemplo, donde usted necesita ser determinista con respecto a sus predicciones. No es un campo donde el AI se haya metido tanto, porque usted no va a ver un AI piloteado por inteligencia artificial, eso no, por regulaciones internacionales y regulaciones de seguridad, pero es posible, digamos, de que haya sistemas operativos en algún momento de, por ejemplo, un ordenador dedicado a esta parte de inteligencia artificial que sí esté optimizado para quitarle funcionalidades y dejar solamente lo esencial del, de, o un acceso más libre al hardware para que haya menos latencia y se acelere un poco más la parte de interacción del modelo con respecto al hardware. Sí, y de hecho, para darle la oportunidad de que nos cuente cómo se ve el AI en su vida, le cuento que yo he sentido un poco eso. Por ejemplo, yo he vuelto mucho la terminal, pero mucho más. Es de Mm, cambiar el explorador de archivos del GUI a usar un TUI, porque y entonces me estoy en la terminal y siento que cada vez me está llevando ahí, pero yo sé que uno no es todo el público, ¿verdad? Entonces yo en algún momento me imagino yo, a alguien en algún momento se le va a ocurrir un OS donde, o ya está, porque se pueden hacer variaciones, pero el OS está cambiando en temas de que ya el tema gráfico está siendo combatido mucho por el chat as interface. Si yo estoy en un chat, puedo modificar mi código, puedo decirle que le mande un correo a Luis León y demás. Entonces, me imagino, con eso último que decías, tal vez matizado, como yo lo veo, es, se le quita mucho, conoce, mucho peso a la computadora de lo que antes nosotros pensábamos que necesitábamos, hacer clic, 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 y ahora es más hablar. Eh, ujú. entonces, ¿cómo ha sido en su vida, Luis? ¿Cómo ha ido cambiando? No sé si nos puedes comentar, siempre es curioso algo del entorno, ¿verdad?
yo tengo obviamente mi bias y a partir de que uno está en tecnología y sabe que las cosas están en ciertos sistemas, utilizan ciertas cosas, pero ¿cómo se ve el AI en la vida de Luis León como investigador, profesor y desarrollador? Ok, eso está interesante. Es una de las pocas cuestionantes de mi vida actualmente, pero bueno, aquí vamos. Yo soy un usuario muy fuerte de Linux. Prácticamente yo no uso Windows desde hace cuánto. Bueno, ya llevo, o sea, más o menos 2017 dejé de usar Windows, para que tengas una idea. Pero ya voy para 10 años de no tocar Windows. De hecho, la última versión fue Windows 10 y ya Windows 11 ando como un abuelito. Ya yo no, no Ya entiendo no nada. sé. Ya yo ¿Y qué no me distribución identifico usa? con... eh, por motivos de compatibilidad con mucho software, estoy forzado a usar Ubuntu. No es como mi distro favorita, pero sí, al menos logro instalar todo el software ahí que la gente desgraciadamente vende Un para Zoom, sí, ciertas es que funciones y nos dan binarios, entonces de GG, no se puede hacer nada. Ok, entonces eso es como partiendo de eso, ahora sí, yo, la inteligencia artificial ha permeado mucho a meterse dentro de un loop de retroalimentación, como ya al inicio. Yo como experto, yo sé cómo tienen que quedar las cosas. Por ejemplo, cuando yo estoy desarrollando una aplicación desde cero, yo sé cuál es el patrón o la arquitectura de diseño de software que yo necesito y a partir de eso, que yo voy más o menos, yo todavía continúo haciendo como los diagramitas de clases y todo eso. Obviamente uno puede pedir ideas, a veces pido ideas de cómo puede hacerse esta parte, qué patrón es más usado, por ejemplo, que para eso, el modelo de lenguaje es muy bueno, porque ya tiene mucha parte de datos, que al final el modelo es algo probabilístico, ¿no? Entonces, el modelo lo que más sugerir el modelo es lo que más se usa para un cierto contexto. Entonces, es perfecto para hacerle tipos de preguntas o consejos. Mira, ¿qué tal? ¿Qué se utiliza o qué se recomendaría usar para eso en específico? ¿Puede servir? Que no. Entonces, yo más o menos todavía esa parte de arquitecto de software, todavía yo me pongo esa camiseta. Yo lo que veo en la parte o lo que utilizo inteligencia artificial, es como esa parte de mí que quizás si me pongo a codificar mucho voy a durar demasiado. Entonces yo digo, ok, mira, necesito que me programes esta función, hágamelo con estos requisitos, va a recibir esto como entrada. Aquí hay una función de ejemplo, inspírate en ella. Entonces ujú. ya comienza, dale. Ok, ya tengo la versión de CPU lista. Me toca ahora portearla que esté acelerada en GPU, por ejemplo, en CUDA. Ok, mira, ya tengo esto de CPU. Necesito una funcionalidad parecida en un kernel de CUDA. Pues comienzo a escribir el kernel de CUDA. Así más o menos es que me la voy jugando. O sea, como que yo voy delegándole ciertas tareas que me van a tomar mucho y yo nada más lo que me dedico es a supervisar de que la calidad que me está dando la gente sea la que yo necesito. Porque mucha gente dice, mira, es que los desarrolladores de software se van a quedar sin trabajo. Eso se escucha por todo lado en LinkedIn. Yo digo que no. La razón es esta. Usted no, ya la gente se está comenzando a temorizar de todo lo que está hecho por la inteligencia artificial. Y el senior, o digamos, que una persona esté ahí para como darle un valor agregado de calidad, eso es donde va a ser el diferenciador. Sea, nos va a descargar de tareas muy monótonas y nosotros nos vamos a ver como gestores de calidad. Uf, Eso es en lo que nos estamos convirtiendo ahorita. me encanta y ojalá quien nos escucha, porque por eso a mí me encantan estas conversaciones, porque le abren a uno. ¿Sabes qué me hace pensar como en la gran industria de dispositivos médicos que hay en el país? Que hay industrias que ya tienen procesos muy estandarizados y normalizados, pero aún así tienen ingenieros de calidad, ingenieros de excelencia operacional que tienen que monitorear que se cumplan las cosas que parece que están solucionadas. Esa es una. Y luego, bueno, el tema de arquitectura. Yo en su momento trabajé como arquitecto de soluciones, trabajo que me encanta, a mí me encanta esa parte, obviamente la parte todavía, por ejemplo, cuando yo escucho que usted baja abajo, acuda, yo digo, wow, hay niveles y eso se pone muy interesante.
Eh, pero quería notar eso, o sea, creo que nos llevamos eso, el tema de que los ingenieros en software van a transformar, las tareas van a pasar a ser otras, de que fijo el AI está presente en lo que se está haciendo. Y luego una cortita antes de cerrar, Luis, porque me comentabas que dabas clases, ¿cómo ha afectado con los estudiantes? Y es una pregunta para mí, ¿verdad? ¿Verdad? Porque antes se tenían ciertos quizzes, ciertos progras y demás. ¿Cómo ha afectado la inteligencia artificial la forma de crear asignaciones y revisarlas con los chicos? Eso ha sido todo un tema y todavía, inclusive yo estoy aprendiendo cómo mitigar ciertas cosas. Por ejemplo, ha pasado de que simplemente suben el enunciado de un quiz a la ChatGPT y lo resuelve. En un tiempo estoy haciendo ataques adversarios dentro del mismo documento. Ah, Ahí, digamos, ahí yo agréguele ese textito ay, a este me prompt. encanta, me encanta. Entonces ahí yo notaba cuando estaba haciendo fraude. Entonces, eso es una, ¿verdad? ¿Por qué se penaliza eso? ¿Por qué yo debería penalizar eso? La herramienta existe, ¿no? ¿Por qué voy a prohibirla? El detalle es que no hay que permitir que las nuevas generaciones pierdan la capacidad de analizar los problemas. El detalle de que, o lo que nos va a ser relevantes dentro de la era de AI es que nosotros tenemos la capacidad de análisis para resolver problemas en caso de que ya la inteligencia artificial se nos quede corta. Ahora, estos en cursos teóricos, por ejemplo, que doy virtual, yo le comienzo a hacer así esto, y yo le digo, cualquier sospecha de AI va a nota cero hasta que usted demuestre lo contrario. Y la demostración de contrario es, véngase, párese acá enfrente, vaya a la pizarra y explíqueme esto que apareció. Y yo sé que eso yo no lo enseñé. Entonces, por ahí va más o menos la mitigación para no perder esa capacidad de razonamiento de las personas sobre los problemas en específico. Porque si usted no aprende al aprender, que yo le decía a usted al inicio, y no es, usted no va a llegar a escalar o no va a llegar a ser relevante en un futuro. Eso es una. Lo otro es, hay cursos de Progra y hay cursos donde hay descripción de hardware, por ejemplo. ¿Cómo usted mitiga el uso de inteligencia artificial en una Progra? Vas a preguntar. Yo les dije, ok, ustedes lo que tienen que entender es qué hace el código. Necesitan aprender a analizar qué está haciendo el código. Porque si ustedes no aprenden, ustedes nada más se van a dejar a llevar por el primer código que ustedes vean. Y eso es equivalente a, por ejemplo, que llegue, no sé, algún prestamista y te diga, mira, te presto tanto, cuotas muy pequeñitas y no te dicen la tasa de interés, te embarcan. Sí. Eso mismo puede pasar. Entonces, ¿cuál es la forma de mitigar lo que yo le digo a los estudiantes? Yo lo que necesito que ustedes aprendan es a saber cómo es que funcionan las cosas. No es necesario que no lo voy a poner a programar en papel. Eso no es práctico. Ustedes tienen la herramienta, es una nueva calculadora que ustedes tienen, pero el detalle es que ustedes tienen que meterse dentro del ciclo de retroalimentación. Utilizar la inteligencia artificial como una herramienta, no como un sustituto. Y aquí es donde yo digo, ¿dónde ustedes van a ser relevantes en un mundo de inteligencia artificial? Ustedes dicen, todo está perdido, todo está en la papa, digamos. Pero el hecho que usted tenga capacidad de diseñar soluciones, analizar problemas y diseñar una solución para ese problema, es lo que usted lo hace valioso como ingeniero. Eso es lo que es en esencia un ingeniero, una persona con capacidad de análisis y capaz de resolver problemas y proponer soluciones. Si usted se sale de ahí, ya usted no debería estar bien por qué haciendo la carrera tan siquiera. Si usted está haciendo la carrera, llévese eso y ahora sí, vea al ChatGPT como, no sé, digamos como el novio alcahuete que le hace la tarea a usted, ¿verdad? O te alista ciertas cosas. O digamos el niño que, por así decirlo, como que te organizó un poquito las herramientas, no sé, algo así. Como algo, una extensión de usted, que usted lo puede mandar a hacer alguna tarea concreta. Pero la solución tiene que seguir siendo suya. Que si el chiquito falla, usted pueda meter mano y solucionarlo. Esa es la capacidad que usted tiene que tener.
y yo no lo prohíbo, yo le digo, métase dentro del loop. Es más, pásenme los prompts que están usando ustedes. Eso es lo que yo pido. Pásenme los prompts. Así yo me garantizo de que no son un reemplazo al proceso de pensamiento de ellos. Una cosa es, la herramienta es muy poderosa y si usted no la sabe usar, te está dando un tiro en el pie en el futuro, ¿verdad? Así Y es. ese es como el pensamiento que ahorita, al menos yo en lo personal, estoy haciendo. Y estoy reemplazando muchas evaluaciones por discusiones verbales, más que todo, para ver cómo es que si realmente aprendió esa capacidad de pensar y solucionar los problemas. Súper. Yo creo que queda ya anotado porque esa visión le queda, yo creo que a la gente, tanto que está estudiando como que está trabajando, ¿verdad? Que siente que el AI va a afectar su forma de trabajar. Luis, muchísimas gracias. Hemos hablado una hora bastante variado. Sé que hay más temas, pero quiero ser fiel con el tiempo, agradecerte por el espacio y bueno, si hay otra oportunidad, seguimos conversando y bueno, invitado de lujo que técnicamente nos hace falta siempre ese componente. Hay una ciencia detrás de todo esto y es bueno traerse a la gente que está cerca del estado del arte. Gracias, Luis. Bueno, con muchísimo gusto.